¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? En uno de los videos anteriores de mi canal que van a ver en pantalla surgieron muchas dudas con respecto a Swiper.js y cómo integrarlo con Angular específicamente, y bueno, en su versión 17, porque ese video es una versión anterior de Angular. Bueno, en este video vamos a solucionar todo eso utilizando breakpoints, utilizando botones para cambiar de página, pero bueno, vamos a hacer una aplicación con todos esos conceptos y también utilizando señales de Angular 17. Vamos directamente con el video. Bueno, gente, en este caso vamos a utilizar Angular, Tailwind y Swiper, ¿ok? Vamos a utilizar estas tres. Ya saben cómo utilizar Tailwind, pero igualmente vamos a repetir el paso. Vamos a nuestra terminal en nuestro escritorio, ng new. Nos va a pedir el nombre, Swiper Tutorial. CSS y no quiero server-side rendering. Nos va a instalar todo lo que tiene que ver con los Node Modules, nos va a instalar todas las librerías de Angular. En mi caso estoy usando PNPM, pero ustedes van a estar utilizando seguramente NPM. Ya enseñé en uno de los videos anteriores cómo migrar de NPM a PNPM y también pueden utilizar Yarn perfectamente. Es indistinto. Este paso es exactamente igual para todo el mundo. Esperamos a que instale. Por suerte, bueno, ya instaló nuestros paquetes. Vamos a ver cd swiper code espacio punto. Perfecto. Vamos a cerrar esta terminal porque voy a usar la de Visual Studio Code. Espero que ahí se esté viendo bien, sí. La única diferencia es que yo voy a tener un pnpm log.yaml y ustedes van a tener un package log.json. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Instalar Tailwind, ¿ok? Pero antes que nada, vamos a iniciar el servidor, ngserve-o. Nos posamos acá sobre esta pestaña de Google Chrome. Ahora va a buildear todo lo que tiene que ver con la aplicación de Angular por defecto y ya tenemos la aplicación por defecto. Vamos a eliminar todo esto. Dejamos un H1 y listo. Vamos a instalar Tailwind, ¿ok? Bajamos el servidor, vamos a instalar Tailwind, buscamos acá Angular y lo mismo de siempre. Acá va a ser un poco distinto mi paso que sus pasos seguramente, pero en sí no hay mucha diferencia. Ustedes si tienen NPM utilicen estos comandos que van a estar acá. Yo en mi caso en vez de NPM voy a usar PNPM. Me instala todas las librerías y acá ustedes van a tener este comando que es npx. El equivalente en PNPM es pnpm dlx tailwind css init. Y acá este es el comando que nos va a crear el tailwind config, que va a aparecer por acá. Acá está. Perfecto. Nosotros nos copiamos este tailwind config, los pegamos. Ahora vamos a hacer, no se vayan de este tailwind config, ahora vamos a hacer una configuración adicional. Copiamos estos estilos, venimos acá a Style CSS, lo pegamos, copiamos este H1 y vamos a la app component y lo sustituimos. Y vamos a hacer un ngserve. Miren este warning, a ver si me sale. Ahí está buildeando. Bueno, no me salió específicamente, pero ahora cuando creemos lo que es el componente les voy a mostrar la diferencia. Básicamente acá lo que tenemos que agregar para que no nos salga ese warning va a ser acá vamos a agregar un punto slash src slash todo y bueno, como dice acá el autocompletado, el hash asterisco, pero saquémosle el HTML y el TS. Ok, ahora les explico bien qué significa esto. Voy a desactivar ahora lo voy a desactivar globalmente. Bajamos el servidor y lo volvemos a subir. Ahora si compila todo, si funciona todo, vamos a ver el H1 con la línea por debajo. Listo, esto quiere decir que Tailwind está funcionando. Bueno, lo que voy a hacer en este caso es generarme un componente en este lugar. Ustedes pueden utilizar tranquilamente el comando de generar componentes. ng cd componente, components
slash custom-swiper. Pero para mostrarles otro ejemplo también, en app damos clic derecho y vamos a tener una opción que se llama Angular Schematic Generate a File. Generate a File. Básicamente esto es una extensión que, como bien su nombre lo dice, es Angular Schematic. Es esta extensión de acá. Pero bueno, vamos a utilizarla. Clic derecho, Angular Schematic. En vez de un servicio, no, un componente. Components slash y se va a llamar custom-swiper. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. Hacerlo por consola o hacerlo acá es lo mismo. Common, le vamos a confirmar. Y listo. Esto no lo quiero ver. Perfecto. Acá en esta terminal la vamos a borrar. Y por acá ya tenemos el localhost desplegado perfectamente. En el .ts del app component vamos a importar el custom swiper component. ¿Ok? Vamos a utilizar ese custom swiper y listo. Listo, ya podemos cerrar el app component, el tailwind config también, el styles también. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar solamente este archivo. Y también podemos utilizar el de estilos. Pero bueno, acá es donde va a ocurrir toda la magia, por así decirlo. ¿Qué es lo que queremos lograr acá? Básicamente es utilizar lo que son el swiper. ¿Cómo hacemos? Bueno, en sí tenemos la página de swiper, ¿no? Vamos a docs y vamos a elements, swiper elements. Esto es lo que vamos a utilizar, esta documentación es la que vamos a utilizar para usarla en Angular. ¿Ok? Vamos a copiar este código, npm, install. Obviamente, acuérdense que yo tengo pnpm. Copiamos el código, yo en mi caso es pnpm. Perfecto. Ahí agregó un paquete, listo, genial. ¿Qué es lo que sigue ahora? Esto es muy importante. Nosotros tenemos que registrar, por así decirlo, registrar las etiquetas HTML nuevas que tenemos en este paquete de Swiper, ¿ok? Lo tenemos que registrar. ¿Por qué? Porque no están registradas y no la va a detectar Angular por sí sola. Esta función recomiendo ejecutarla en el componente que lo necesiten. En el componente que necesiten el swiper, utilizar el swiper. Ok, como nosotros lo integramos solo en un componente, lo vamos a pegar acá en el custom, swiper component. Perfecto. Listo. Esto quiere decir que ya Angular, a partir de este scope, o sea, en este componente, va a detectar todos los swipers que nosotros queremos. Listo. Lo pueden hacer por CNN también, pegándolo en el index.html, pero yo prefiero no tocar ese archivo, la verdad, porque no es necesario. En Angular se pueden hacer bastantes cosas de manera nativa. Ok, acá bueno, ya nos dice ciertas cuestiones con el swiper, etc. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo primero que tenemos que colocar es un swiper container. Luego, cada slide va a ser distinta. Ahora les voy a mostrar específicamente cómo va a quedar. ¿Ok? Bueno, vamos con el swiper container. Vamos al template. Metemos un par de enter. Si quieren hacerlo en un HTML separado, lo pueden hacer perfectamente. Es lo mismo que lo pongan acá. Es lo mismo que se crea en otro archivo, .html. Yo lo hago acá porque el Angular Schematic lo generó así. La verdad se me hace más fácil para explicar las cuestiones. Bueno, antes de lanzar de vuelta el servidor, si no me equivoco no está lanzado, ¿no? No. Antes de lanzar de vuelta el servidor voy a crear un swiper container y swiper container, cerrarlo, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿por qué Angular me dice, che, no lo reconozco? Acá dice que no es un tag conocido por Angular. Lo que tenemos que hacer acá es como lo hacíamos con los módulos, nada más que lo hacemos por componente. Vamos a esquemas, agregamos un esquema y acá importamos custom elements schema de Angular Core. De este @Angular Core importamos el custom elements schema y listo, ya lo va a detectar como válido. Dentro de esta etiqueta de swiper container vamos a ingresar
los slides. Swiper slide. Perfecto. Y lo cerramos. Vamos a generar 3. Y bueno, slider. Y acá pongo el 2 y acá pongo el 3. Perfecto. Vamos a lanzar el servidor con un ng-serve. Vamos a esperar a que lo compile. Vieron que acá no nos dio ningún error. Que yo les había dicho que en Tailwind podía dar un error. Es por esto, miren. Ponele que borramos esta línea. Nos va a dar este warning. Hay archivos que no son detectados. Bueno, para que los detecte, básicamente lo haríamos de esta manera. Bueno, slider 1, slider 2. ¿Qué pasa si nosotros ya queremos hacer un slide? Ya funciona, ¿ok? Obviamente funciona, es feo, bastante feo diría yo, pero funciona. Lo que vamos a hacer ahora es, tenemos abierto el de estilos y el componente en sí. Uy, que toqué, casi muevo cualquier cosa. Tenemos abierto el del componente y el estilos. Primero vamos a hacer como agregar como estilos a una cajita que yo voy a llamar slide custom. .slide custom. Y acá lo que voy a hacer es apply. Vamos a ponerle un height de 240 píxeles, por ponerle algo. Flex, justify center, item center, background purple y 950. Text white, por ponerle algo, y font semi-bold. Estas son clases de Tailwind. Si quieren un video más en profundidad de Tailwind, me lo piden en los comentarios. Pero bueno, esta clase nos va a servir para que en estos slides colocar un div que sea, por ejemplo, slide custom. Uy, cualquier cosa, ahí está. Un slide custom. Y bueno, este slide custom lo puedo pegar en los tres lugares. En mi caso, bueno, el slide 2, el slide 3 lo voy a borrar. Slide, y en este caso voy a poner 1 y 2. Perfecto. Listo. Acá ya tengo un slide a pantalla completa de 1, 2, 3. Acá ya se ve un poquito más bonito, digamos. ¿Qué otras cosas podemos hacer en estos sliders? ¿Qué otras propiedades podemos hacer? Ahora vamos directamente con las propiedades, pero es necesario que entendamos esto. Nosotros cuando inicializamos uno de estos swipers, lo podemos hacer de varias maneras. Podemos de cierta forma inicializarlo en el JavaScript o en la clase nuestra del componente, o podemos inicializarlo en el template. Yo les recomiendo que lo utilicen en uno de los dos lugares y no utilicen los dos. Yo particularmente estoy más acostumbrado a utilizarlo en el JavaScript, en realidad en el TypeScript. Pero bueno, ustedes me entienden. Para esto nosotros necesitamos agregar una propiedad que es init false. ¿Por qué? Porque este init false lo que nos va a decir básicamente que no se inicialice salvo que yo lo llame desde el TypeScript. ¿Ok? Hasta ahí perfecto. ¿Cómo lo llamo del TypeScript? Utilizando el ng onInit. Lo que les recomiendo acá es implements onInit. En el caso de que no se acuerden cómo implementarlo, control punto, implementar y listo. Pueden borrar esta parte tranquilamente y funciona de la misma manera, pero bueno, los que son un poco olds de Angular se van a acordar de este implements. Bueno, nosotros tenemos este ng-onInit que es cuando se inicializa el componente. No confundan con el constructor, no es exactamente lo mismo. Nosotros lo necesitamos inicializar acá. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo vamos a inicializarlo? ¿En dónde lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en una señal. ¿Por qué? Porque más adelante, en otro video posiblemente, voy a continuar con esta aplicación, voy a continuar con un ejemplo que utilicemos señales en la cual podamos modificar ciertas cuestiones. Pero bueno, vamos a utilizar una señal. Swiper elements. Element, la voy a llamar. Esta señal va a ser, bueno, justamente va a ser una signal.
¿ok? Pero no va a estar vacía. Va a ser una signal que puede llegar a tener swiper container, que es la clase justamente que hace referencia a esto, o puede venir null, ¿ok? Y la inicializamos en null. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Por qué esto? Porque vamos a poder tener validaciones las cuales nos van a proteger de que la aplicación explote por todos lados. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a setear de este lado? ¿Qué es lo que vamos a generar el Energy on Init? Pueden pasarlo a otra función perfectamente. Yo lo voy a hacer directo en Energy on Init para que lo entiendan. Pero vamos a necesitar dos elementos. Vamos a necesitar el constructor, el elemento constructor y las opciones. ¿Cómo es esto? Const swiper element constructor igual a document.querySelector, y esto lo vamos a obtener por una etiqueta. ¿Cuál es? La swiper container. Listo, perfecto, hasta ahí genial. Esto lo que nos va a permitir hacer es que vamos a obtener la referencia a este elemento. Hasta ahí todo bien. Pueden obtenerlo también con un viewChild, pueden obtenerlo de distintas maneras, pero yo lo necesito hacer de esta manera para utilizar la señal. En este caso, swiper element constructor, perfecto. Const, y necesitamos el segundo requerimiento que les comenté, las opciones. Swiper options, ¿ok? ¿Y de qué tipo va a ser esto? De swiper options, ¿ok? Y acá ya vamos a tener el autocompletado, como por ejemplo slider per view. Sliders per view, que esto va a ser un número que podemos poner 1. En mi caso va a ser eso. Voy a hacerlo muy básico por el momento. Y ya tenemos las dos opciones. Ya tenemos los dos recursos que necesitamos. El swiper option, que si ustedes se paran acá, pueden ir a las opciones y acá tienen un montón de referencias que también la pueden verificar en la documentación. Pero bueno, no voy a ir tan en profundidad con eso porque, bueno, tienen el autocompletado. Incluso si se paran acá, el autocompletado tiene un montón de cosas. Que acá están lo que me pidieron muchos y lo que consultaron muchos, que son los breakpoints. Ahora los vamos a utilizar. Pero bueno, vamos a seguir utilizando JavaScript para inicializar esto. Anteriormente lo hicimos muy fácil con el template, pero ahora lo quiero hacer con JavaScript para agregar estas opciones y no sobrecargar el HTML. No es algo obligatorio, lo pueden hacer de la otra manera, pero yo siento que tengo más control de esta manera. ¿Por qué? Porque podemos utilizar señales también tranquilamente. Bueno, vamos a utilizar una propiedad que está muy copada, que se llama object, perdón, un objeto que está muy copado con el método assign. Vamos a asignarle a un swiper element constructor, que esto nosotros sabemos que lo tenemos. En el caso obviamente de que no lo tengamos, podemos hacer una validación acá. Si no tenemos tal cosa, yo voy a confiar de que lo tengo. ¿Por qué? Porque lo tengo escrito acá arriba. Y swiper options. ¿Qué es lo que dije acá? Básicamente le asignamos las propiedades de swiper option a este elemento. ¿Ok? Perfecto, lo preparamos. Y ahora vamos a setear la señal. This.swiperElement.set y seteamos la señal. Swiper element constructor. Y acá podemos incluso tiparlo as swiper container para quedarnos más seguros. ¿Por qué? Porque en este caso, en teoría, ya tendríamos el elemento, el constructor del swiper ya verificado, ¿ok? Yo acá no hice la verificación para que les quede bien claro cuáles son los pasos y que justamente lo tengo acá arriba. En el caso de que explote la aplicación me voy a dar cuenta, pero igualmente tienen que hacer estas verificaciones, pues es bastante necesario. Al final del video capaz que lo hacemos. Pero bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que setear la señal con el constructor del elemento, ¿ok? Y ahora vamos a la señal this.swiperElement, llamamos a la señal
si existe esta señal, o sea, el valor de esta señal, vamos a darle inicialize. Vamos a llamar a este método. ¿Y qué creen que va a pasar acá? Justamente funciona. Guardamos y ya funciona. Lo inicializamos con JavaScript. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Ustedes me van a preguntar. Justamente que vamos a poder utilizar el tipado con los breakpoints. Por ejemplo, los breakpoints los tenemos de esta manera. ¿Cómo vienen tipados? Por ejemplo, 640. Por ejemplo, por poner algo. Slide per view 2 en este caso. Y en 1024 vamos a ponerle la misma propiedad. En este caso va a ser 5, por ponerle algo. Y acá voy a repetir varias veces los slides. Ok, ¿qué quise decir con esto? Que acá seteo los breakpoints. Ponele de 640 va a tener 2. En 1024 va a tener 5. Miren, ahora vamos a hacer un poco más de esto. Vamos a utilizar el responsive. Ok. Estamos a 1024. Acuérdense, en 1024 ya tenemos 5 slides. Debajo de 1024 hasta 640 tenemos 2. Y luego tenemos una. Ok. Supongamos que, en mi caso, quiero tener en 0, por ejemplo, por poner algo. También puedo tener un slides per view. Quiero seguir teniendo 2, por ejemplo, por poner algo. Puedo seguir teniendo 2 infinitamente. O sea, desde el píxel 0 hasta el 1000 y pico, 1024, sigo teniendo 2. Que obviamente dejaría sin validez a este 640. Yo lo voy a borrar porque lo quiero dejar así para el ejemplo. Y perfecto, estos son los breakpoints que yo les decía. ¿Hay más cosas? Sí, obviamente hay más cosas. Por ejemplo, pagination. Que acá podemos ingresar dos tipos de valores. Nos pasamos arriba, puede ser un booleano o un pagination option. Que básicamente un pagination option es un objeto que acá tiene un montón de propiedades. Pero acá voy a poner true. Simplemente por poner true. Porque ¿qué es lo que agrega el pagination? Es esto. Si nosotros pasamos, nos va a mostrar por dónde andamos, por así decirlo, del slide. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El navigation. Que en este, por ejemplo, sí quiero poner un objeto porque hay cosas que nos van a servir. Primero, in enable true. ¿Por qué? Porque necesitamos activarlo. Que son estas, ¿ok? Son estas flechitas de acá. ¿Qué pasa si a ustedes no les gusta y quieren poner, por ejemplo, botones? Antes que eso voy a explicar... antes que eso no, perdón. Pasando a eso directamente voy a explicar cómo hacer botones personalizados para estos slides. Que sí, se pueden reemplazar perfectamente. Lo que acá nosotros tenemos que poner es el next, de qué tipo es, que nosotros no fijamos. Puede ser un elemento HTML o un selector de clase. Lo que a ustedes les convenga más. Ponele que vamos a utilizar un selector de clase swiper button next. Voy a ponerle yo. Ok, lo copiamos. ¿Y dónde colocamos este swiper button next? En cualquier parte del template. Vamos a poner un botón. Acá, siguiente. Vamos a ponerle. Ok. Y la clase va a ser esa que mencionamos. Cuando yo apriete siguiente, cuando yo apriete este botón, básicamente va a ser toda la magia que nosotros mencionamos acá. Cliqueamos y va a ir al siguiente slide. Va a ser un slide, como si nosotros lo hiciéramos manualmente. ¿Ok? Lo mismo con un botón del anterior, por ejemplo, anterior. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero en vez de next, prev. Voy a ponerle. Y lo tenemos que mencionar. Prev element va a ser una clase que sea este selector. Perfecto. Anterior y siguiente. Vamos al siguiente, vamos al anterior, vamos al siguiente, al anterior. Queda medio feo, la verdad, este anterior y siguiente. Así que lo que voy a hacer es agregar un plus a este tutorial. Vamos a envolver todo en un div.
en mi caso lo envuelvo todo en un div, con la class relative. ¿Por qué la class relative? Ahora se los voy a comentar. En realidad ya se los puedo llegar a comentar ahora. Vamos a estos dos botones, vamos a agregarle la clase btn swiper. ¿Para qué? Para estilizarlos en el CSS. btn swiper, apply, y yo ya me tengo copiado unas cuantas clases de Flowbyte. Si no lo conocen, es un sitio muy copado, que son estos, estas clases de acá. ¿Quieren ir a buscarlo? Flowbyte. Vamos a Flowbyte, buscamos button, y el botón específicamente que yo me copié fue este, purple to blue. Se copian ese botón y lo pegan en el HTML. Yo me copié de las clases nomás y lo apliqué en el CSS, así no se congestiona todo. Bueno, acá tengo los botones que quedan muy copados. ¿Por qué el div con la clase relative? Actualmente para lo que vamos a hacer es posicionar el botón anterior del lado izquierdo y que esté fijado a este slide, y el siguiente del lado derecho, que esté por encima. ¿Ok? En este caso vamos a ponerle del estilo, una vez nosotros tengamos ya los botones personalizados que nosotros querramos, por ejemplo, no sé, pueden ser flechitas, pueden ser iconos perfectamente, pero bueno, en mi caso son este anterior y siguiente, que están bastante bonitos. Absolute, vamos a ponerle al anterior, top, guión, un medio, que estas son básicamente estas clases CSS, que es top 50%, y translate y menos 50%. ¿Para qué? Para posicionarlo en el centro. Obviamente Z10 para posicionarlo por delante del slide y listo. Ya estaría. Si no me equivoco, está bien puesto ahí, ¿no? Sí. Supongo que está bien. Bueno, básicamente es eso. ¿Y qué hacemos con el otro, el siguiente? Lo mismo, pero en vez de solamente translate en i, vamos a ponerle el right 0. Así lo posicionamos del lado derecho. Entonces, anterior y siguiente, anterior, siguiente. Y podemos pasar hacia adelante y hacia atrás perfectamente. Por las dudas, yo les comento, miren, acá hay un elemento host que básicamente es el contenedor de todo este componente. Vamos a poner un height de 1600 píxeles para que se queden tranquilos. ¿Qué pasa si hay scroll en la página? No pasa nada. Si yo hago scroll horizontal en el slide, se mantienen los botones ahí, pero si yo hago scroll en la página, no pasa nada. No hay problema. Bueno, de esa manera nosotros podemos tener botones, y no solamente pueden tener uno, pueden tener varios y van a funcionar igual. Podemos tener botones personalizados de esta manera. Y vamos a hacer un plus más, un solo plus más, que va a ser un botón que nos permita tener 3 slides por página, por así decirlo. Vieron que en este caso hay 2, slide 1 y slide 2 por página. 2 y 3 por página, y así 3, y bueno, en este caso es 3 de vuelta. Vamos a ponerle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Perfecto. Vamos a crear un botón. En este caso, vamos a poner un botón con la clase margin top de 8, que va a ser voy a ponerle button slider también. En mi caso va a tener el texto setear o configurar 3 slides por view o por página, podrían ser lo mismo. Con este botón, cuando lo apretemos, nos va a setear, en vez de 2, va a setear 3. ¿Ok? Vamos a agregar un clic
un evento click que sea config views. Y le vamos a pasar un parámetro que en este caso es un 3. Es el número de slide que quiero por la vista. Vamos a crear en el componente vamos a crear el método para que no se nos queje. Slides number. Vamos a recibir un number. Perfecto. Y cuando cliquemos ese botón. Uy, ¿qué pasó? Se murió. Ah, acá. Ahí entendí. Tuvimos ese mini error. Cuando cliquemos ese botón, voy a setear 3 slide per view. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo configuramos en tiempo real? ¿Cómo lo cambiamos en tiempo real? Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Pueden asignar ese número a una variable y utilizarlo de manera reactiva, pero no nos vamos a complicar mucho. Vamos a utilizar el elemento HTML nativo, ¿okay? Que está alojado en nuestra señal. This.swiper element, que es nuestra señal, la ejecutamos para obtener el valor. Si existe, set attribute, ¿ok? Y el atributo va a ser slides per view. Así, exactamente así. Y vamos a setearle slide to string. ¿Ok? Y ahí estamos. Perfecto. Y ahora cuando yo clique este botón van a ver 3 slides. ¿Vieron? Ahí que está. La 1, la 2 y la 4. Hay 3 slides por vista. Perfecto. Espero que les haya gustado. Creo que mencioné todo lo que podía mencionar. Si quieren más videos de Swiper.js, se ve que les copó bastante, porque hay un montón de gente que me comentó. Espero que no se les haya hecho largo este video. La idea era explicar un poco cómo con Angular 17 podemos utilizar las librerías de forma nativa, que no es necesario directamente que la librería esté adaptada a Angular. Obviamente hay que darse un poco de maña, hay que leer lo que es la documentación. Yo estuve leyendo la documentación para entenderla bien y para utilizar todos los parámetros posibles para traer este video. Acuérdense, traten siempre de encapsularlo todo en un componente nuevo. Si pueden utilizar la nueva versión de Angular con los standalone components, con las señales, es un golazo. Y nada, nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.